gozo, con mucha alegría, honramos al Señor en esta tarde y la iglesia más feliz de todo Puerto Rico quiere recibirle a todos ustedes con un caluroso aplauso. Soy el pastor Josué Rodríguez y tengo la bendición de presentar la palabra del Señor en la tarde de hoy. Yo sé que no va a ser la excepción, en que usted va a ser bendecido y que usted va a recibir una palabra que definitivamente nos va a enseñar a vivir bien. Hemos estado hablando una serie de mensajes enfocadas en la liberación, ¿verdad? Y esta serie de enseñanzas está encaminada a que nosotros podamos no solamente disfrutar o servirnos de la liberación, sino que de igual manera la podamos compartir con otras personas. Todos sabemos claramente que este mundo en el que nosotros estamos viviendo cada día va como que en decadencia. Y cuando hablamos del mundo no solamente nos referimos a la gente que está afuera, incluso dentro de nuestros círculos de fe hemos visto una decadencia significativa en cuanto a nuestra expresión de obediencia, de servicio y de entrega al Señor. Y teniendo eso presente, yo creo que es importante visualizar la necesidad de que entre nosotros haya una evidencia del poder de Dios. Si no hay esa evidencia del poder de Dios, indudablemente nosotros estamos enseñando, predicando o expresando una religión más. Y Jesús no vino a expresar o a enseñar una religión más. En la pasada enseñanza estuvimos viendo el tercer caso de liberación y estaba dirigido específicamente hacia un hombre que la Biblia identifica que su ceguera y su mudeza era producida específicamente por un espíritu maligno. Y la Biblia establece que en el momento en que Jesús llega hasta él, sucede algo maravilloso. Este hombre fue liberado de aquel mal. Y pudiéramos llegar a la conclusión, y fíjense lo que estoy diciendo y quiero que le preste atención, pudiéramos llegar a la conclusión que cuando nosotros no somos responsables en el cuidado de nuestra salud, nosotros le estamos dando apertura o puertas abiertas a que espíritus tomen el control incluso de nuestro cuerpo a través de nuestra salud. Nadie puede servir a Dios con entrega o con facilidad o con el compromiso que quisiera estando enfermo. ¿Por qué? Porque la enfermedad es una limitación. Y justamente el Señor nos quiere liberar a nosotros de esas limitaciones que nos impiden a nosotros acercarnos a Él. Así que quiero comenzar inmediatamente con un principio teniendo esto presente porque no lo pude compartir el pasado domingo y hoy quiero compartirlo con ustedes. Si pueden pasar la presentación, se lo voy a agradecer. Fíjense que cuando nosotros visualizamos en la palabra del Señor esta experiencia de liberación en donde Jesús asume un compromiso de hacer un bien, la experiencia que estaban teniendo las personas que estaban cerca de Jesús o que se acercaban a Jesús era una experiencia totalmente distinta a lo que ellos estaban acostumbrados a vivir. Quiero que usted se vea en la historia y se identifique con cada personaje. Yo sé que en momentos dados a nosotros no nos gusta identificarnos con el endemoniado, porque siempre nosotros estamos libres, nosotros estamos santos, nosotros estamos purificados. Pero la realidad es que muchas áreas de nuestra vida necesitan liberación. Y la mejor evidencia de que necesitamos liberación es la persistencia en hacer lo mismo o la resistencia en cambiar o hacer aquellas cosas que nos corresponden a nosotros realizar o llevar a cabo. Así que quiero comenzar inmediatamente esta enseñanza diciéndole a ustedes que cuando nuestra mente está condicionada, y quiero que lo vea claramente en la historia que vimos el domingo pasado, que cuando nuestra mente está condicionada por influencias del mal, entiéndase espíritus malignos, demonios, chamucos, como usted les quiera llamar o como le digan en su país, eso va a terminar afectando tres cosas en nuestra vida. Va a terminar afectando nuestras acciones, va a terminar afectando la visión que nosotros tenemos en los tres tiempos. Escuche bien, en pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque cuando yo miro hacia atrás,
lo que encuentro es desesperanza. Cuando me visualizo en el presente, no tengo como que la herramienta aparentemente. Y cuando miro hacia el futuro, lo veo con desesperanza. Por eso es que nosotros debemos de analizar qué realmente está pasando en nuestras vidas, que hasta cierto punto estamos siendo influenciados, incluso estamos siendo bombardeados constantemente para que nuestras emociones, nuestra vida, nuestra salud, quienes somos nosotros, se vea afectado constantemente. Así que ante la presencia o el dominio o el condicionamiento que traen estos espíritus inmundos, porque mire la palabra que yo estoy utilizando, hay un condicionamiento. O sea, aun cuando yo quiera negarlo, aun cuando yo diga que no existe, aun cuando yo diga que esto no me está pasando, termino haciéndolo. Y qué bueno que yo sé que aquí por lo menos me tengo que encontrar a un pecador como yo, que sabe claramente que muchas veces usted se ha hecho la propuesta, se ha hecho la decisión de voy a dejar de hacer tal cosa, quiero mejorar esto, quiero mejorar la forma en que respondo, voy a dejar de hablar malo. Y recuerde que hablar malo no es solamente usar un lenguaje obsceno, son otras palabras que constantemente nosotros hemos tenido o hemos incorporado en nuestra vida. Por eso, usted y yo analizamos eso cuidadosamente y nos vamos a dar cuenta que cada vez que nos proponemos hacer esto, o muchas veces que nos proponemos realizar esta acción, como que no nos sale. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero terminamos frustrándonos. Y llega un punto en que nosotros llegamos a pensar que nosotros somos así. Y que por más que luches contra eso, como que tienes que acostumbrarte a ser de esa forma. E incluso en algún momento dado usted pudo haber buscado ayuda y alguien le pudo haber dicho que no pelee contra eso, sino que lo acepte. Y muchas veces lo que sucede en este proceso de aceptación es que nosotros nos creamos la idea o el pensamiento de que yo soy así y que jamás podré ser libre de esto. Pero hoy tenemos la buena noticia de que realmente usted ni es así y que usted también puede ser libre de eso. Así que como le dije, eso va a terminar afectando nuestras acciones, nuestra visión e incluso nuestro lenguaje en las áreas en las cuales obviamente eso limita o influencia nuestra vida. En el caso de este hombre del cual yo estoy haciendo mención, la Biblia dice claramente que el hombre estaba ciego y estaba mudo. Yo creo que no tengo que ser muy explícito con la explicación, pero este hombre no tenía acceso a lo que estaba pasando fuera de él. Oído, él no tenía acceso a lo que estaba pasando fuera de él, pero tampoco tenía acceso obviamente a lo que podía salir de él, porque estaba afligido, estaba molestado, estaba lacerado de alguna manera en su lenguaje. ¿Producto de qué? De este espíritu que lo único que quería era degradar al hombre. La palabra de Dios es clara. Satanás siempre ha tenido un plan y el plan es ridiculizarte. El plan es rebajarte. El plan es que usted quede reducido a nada. ¿Para qué? Para que usted siempre quede avergonzado y que sobre todas las cosas en nosotros se genere o se produzca un sentido de culpa. Porque cuando está la culpa, Satanás no tiene que estar presente. Y eso es muy claro. Y eso lo he enseñado incluso cuando hablamos del caso del profeta Isaías, cuando fue llamado por el Señor. La culpa estaba ahí presente, pero tuvo que venir un enviado del Señor a declarar una palabra sobre la vida del profeta Isaías para que fuese librado ¿de qué? De la culpa. Así que hoy vamos a continuar hablando de esto. Jesús en ese periodo, cuando acaba de liberar a este hombre, comienza a tener un conflicto con la gente que estaba a su alrededor. Específicamente los religiosos de aquel tiempo le demandaban a Jesús una explicación de lo que él acababa de hacer. ¿Cómo tú puedes producir estas liberaciones? Tú las estás produciendo por Belcebú. Y Jesús le responde a ellos, si yo las produzco por Belcebú, ¿por quién la producen sus hijos? O sea, su estudiante en específico. Y obviamente el estudiante es producto o resultado ¿de quién? Del maestro. Así que Jesús prácticamente lo insultó abiertamente. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, si esto que yo estoy haciendo no es poder de Dios, mucho menos lo que sus discípulos están haciendo tampoco es poder de Dios. Lo de ustedes es producto de una herencia, de conjuros, de declaraciones. Pero esto que yo estoy haciendo es producto de la evidencia del poder de Dios. Por eso Jesús terminó diciendo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios,
ciertamente ha llegado a ustedes el reino de los cielos. Así que una evidencia clara y tangible de que el reino de Dios está en un lugar o en una persona es que la oscuridad o los espíritus inmundos comienzan a ser ¿qué? Desplazados. Ya no tienen un espacio, ya no pueden estar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace el reino de Dios es desplazar esas fuerzas ¿de qué? Del mal. Ahora, mientras Jesús está en ese diálogo con ellos, les habla o les expresa esto que nos concierne a nosotros. Libro de Mateo capítulo 12, el versículo 33 al versículo 35. Voy a leer la traducción, nueva traducción viviente. Y Jesús dice: a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será ¿qué? Malo. Y mire lo que les continúa diciendo Jesús a esta gente que le estaba pidiendo explicaciones. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno ¿qué? Lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala, dice Jesús, produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y uno cuando lee esto inmediatamente se agarra de lo que típicamente nosotros hemos escuchado, que de la abundancia del corazón habla la boca, y ahí me quedo. Jesús está siendo más explícito. Jesús, obviamente, el contexto en el que está hablando es acerca de la liberación. Y Jesús comienza a expresarnos a nosotros que el lenguaje es la radiografía del espíritu que controla tu mente. Y justamente esa es la razón por la cual Jesús les habla a estos religiosos de aquel tiempo. Jesús no atacó a los fariseos, no todos eran iguales, aunque la mayoría tenían el mismo espíritu, aunque la mayoría se comportaban de la misma forma o de la misma manera. Sin embargo, Jesús claramente lo que hace es dirigirse hacia ellos y decirles: escuchen bien, no hay ninguna diferencia entre este hombre que está ciego y mudo y ustedes. Siguen en la misma condición. Hay una aflicción, hay un condicionamiento en la mente. Y él dice: la mejor evidencia de que eso está presente en la vida de una persona es claramente el hecho de que lo que habla va a revelar qué es lo que controla su mente. Voy a leer una vez más versículo 34. ¿Cómo pueden hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y de lo que es correcto? Pues lo que está en el corazón es la mente, mi gente. Lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Y continúa diciendo: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Así que Jesús lo que está diciendo: tú quieres examinar qué es lo que gobierna en la mente de una persona, solamente escucha lo que está hablando. Así que hace un tiempo atrás, aproximadamente como algunos 2 años atrás, yo les compartí a ustedes una serie que se tituló Más allá del proverbio. Y una de las cosas que yo estuve hablando dentro del subtema Tus palabras, tu mundo, una de las cosas que yo les estaba diciendo a ustedes es que las palabras son una radiografía de nuestro corazón o de nuestra mente. Lo que van a exponer o lo que van a revelar es en aquellas áreas en las cuales Dios tiene control y en aquellas áreas en las cuales Dios todavía no tiene control. Usted puede ser cristiano, usted puede venir a la iglesia, usted puede hacer ayuno, usted puede hacer penitencia, usted puede hacer todas las cosas que usted entiende que son justas o apropiadas para agradar a Dios. Y usted y yo sabemos que hay áreas en nuestra vida que todavía nosotros no se las hemos rendido al Señor. Eso pudiera ser nuestro orgullo, eso pudiese ser nuestro lenguaje, eso pudiese ser nuestra manera de mirar o de tratar a la gente, entre otras tantas cosas que yo pudiera mencionar o que yo pudiera enumerar. Pero lo relevante aquí no es qué yo puedo mencionar, lo importante es qué tú puedes identificar. Y fíjese bien que lo más que me gusta es que Jesús no hace referencia
a que alguien identifique el espíritu por lo que usted está hablando, sino que hace responsable a cada persona de identificar lo que gobierna en su mente por lo que sale de su boca. No es alguien el que va a determinar qué está pasando. Eres tú el que debe de darse cuenta, porque si no te das cuenta, jamás podrás ser librado de eso. Lo cual quiere decir que las personas deben de tener un buen ejercicio de ¿qué? De autoanálisis o de introspección, en donde yo voy a reconocer, en donde yo voy a entender qué realmente está pasando en mi vida. Y Jesús dice, presta atención a lo que tú estás hablando. Nosotros típicamente lo que hacemos es escuchar lo que otros hablan para decir, mira, este es lo que tiene esto, esta es lo que tiene aquello. Y Jesús dice, no mires para el lado, escúchate a ti mismo. Escúchate, presta atención a aquello que tú estás hablando. Mira cómo reacciona ante el miedo. Mira cómo reacciona ante la corrección. Mira cómo reacciona ante la formación de tu carácter. Mira cómo reacciona ante la prueba. Mira cómo reacciona ante la adversidad. Y Jesús dice, eso te va a decir a ti qué es lo que está influenciando tu mente o tus pensamientos. Recuerde bien que la mente es lo que se va a encargar de formar tu ¿qué? Tu personalidad. Así que muchos atributos de nuestra personalidad e incluso de nuestro carácter están íntimamente ligados ¿a qué? A número 1, a nuestra espiritualidad. A número 2, a lo que nosotros nos exponemos. Y número 3, eso se va a formar por aquellas cosas que yo decido traer hasta mi vida. No es que el diablo las puso en ti. No es que por obligación alguien las puso en ti. No, usted tomó la determinación y la decisión de incorporar eso en su vida. Y de la misma forma que usted tomó la decisión o la determinación de incorporar eso en su vida, también usted puede tener la determinación y la decisión de sacarlo de su vida. ¿Por qué? Porque si eso no corresponde al destino profético que Dios ha preparado para ti, tengo una buena noticia para decirte, mi hermano, que usted está a punto de escuchar una palabra que le va a librar de aquello que le ha tenido cautivo por tanto tiempo. Pero qué bueno, ¿verdad? Porque es que lo más que me gusta es que típicamente en nuestra iglesia se enseña que los cristianos no pueden tener demonios. Eso es lo que siempre nos han enseñado. Y Jesús nos enseña que están en la sinagoga. En el seminario teológico te dicen, no, imposible. Y la Biblia, cuando usted la lee, se da cuenta que toditos estaban allí, adentro. Jesús no estaba libertando a personas gentiles. Jesús estaba libertando a personas que eran conocedores de la ley, que sabían lo que el Señor había prometido. Por eso comparto con ustedes este primer principio. Nuestra visión, palabras y acciones será desde lo que tenemos en nuestra mente. Usted puede decidir otra cosa, usted puede expresar otra cosa, pero eso va a ser desde donde usted se encuentra. Por eso usted no está aquí. Espérate un momento, pastor. ¿Y qué es esto que está sentado en esta silla? Soy yo. Sí, pero usted no está donde está su cuerpo. Usted está donde están sus pensamientos. ¿A qué le dedicas tiempo a pensar? ¿A qué le dedicas tiempo para analizar constantemente? Allí es donde realmente usted está. Por eso nuestra visión, nuestras palabras y acciones serán desde lo que tenemos. ¿En dónde? En nuestra mente. ¿Qué tenemos en nuestra mente? Es lo que nosotros debemos de analizar. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? ¿Por qué? Porque cada mente será identificada por las acciones que lleva a cabo la persona. ¿Usted quiere saber cómo está la mente de una persona? Vea lo que hace. Escuche lo que dice. Y usted se va a dar cuenta de quién gobierna. Escucha bien, la imperfección no es sinónimo de demonización.
La imperfección es sinónimo de santificación. Significa que la persona está en el proceso de ¿qué? De limpiarse, en el proceso de despojarse. De hecho, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que nos despojemos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Así que si tiene que ver con nuestros deseos, eso quiere decir que incluso las cosas que nosotros estamos anhelando pudieran estar conectadas a la distorsión que el enemigo quiere poner en nuestra mente. De hecho, una de las distorsiones más grandes que el enemigo ha puesto en la mente de muchos creyentes es creer que el poder de Dios está reservado exclusivamente a ciertas personas en particular, a ciertos grupos. De hecho, de igual manera hay personas que nos han enseñado o nos han revelado a nosotros el hecho de que la gente X, la gente que tiene cierta apariencia, la gente que tiene ciertos atributos, son las personas que puedan ser usados por Dios. Sin embargo, Jesús dice, esto no tiene nada que ver con atributos, esto no tiene nada que ver con perfección. Esto tiene que ver con un elemento poderoso que se llama humildad, en donde yo reconozco que yo sin Dios no puedo lograr absolutamente nada. Y que bien es cierto, escúchame bien lo que te voy a decir. Bien es cierto que te escocotaste ayer, y te voy a profetizar que te escocotarás ahorita también. Pastor, pero qué malo tú eres conmigo, ya me estás anunciando que algo malo me va a pasar. Pablo decía, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Hay una ley en mí, dijo el apóstol Pablo, que se revela contra los designios de Dios. Pero aunque haya una ley que se revela en contra de los designios de Dios, yo tengo al Espíritu Santo de Dios que me está asistiendo, que me está ayudando. ¿Para qué? Para que yo pueda avanzar a lo próximo que Dios tiene preparado para mí. Por eso cada mente será identificada por las acciones que lleva a cabo la persona. Si la Biblia dice que nosotros seamos mansos, que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca, que seamos amables, que tengamos un trato fraternal con nuestros hermanos, entre otras tantas cosas que dice el apóstol Pablo, de igual manera Santiago y Pedro, nosotros debemos de analizar qué pasa en nuestra vida que todavía no nos es posible realizar eso. Y es que, como les dije al principio, nuestra mente pudiera estar condicionada a eso. De hecho, ¿cuál es la mayor o el mayor condicionamiento que puede tener el creyente? El mayor condicionamiento que puede tener el creyente es que siempre va a existir una limitación. Por más que yo busque a Dios como quiera, no lo voy a agradar. Una limitación. El pensamiento constante es, siempre va a haber una limitación. El pensamiento constante es, yo no voy a alabar tanto a Dios, yo no me voy a quedar ronco porque si yo me quedo ronco, yo sé que yo no lo voy a lograr nada. ¿Alguna vez te quedaste ronco alabando a Dios para descubrir eso? Siempre hay una limitación. Te dicen sirve, sí, haz tal cosa, esto, aquello, lo otro. Y siempre pone un pretexto o un pero. Siempre hay una limitación que antepone tu responsabilidad o tu compromiso con el Señor. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver justamente con aquello que nosotros le hemos cedido el control de nuestra vida. Ahora, una vez que Jesús ha hecho esta liberación, da uno de los sermones más poderosos que dio Él. Y fue un sermón dirigido para hablar acerca de las parábolas, específicamente la parábola del sembrador. Jesús está en el lago, y mientras está en el lago hace un gran discurso y se extendió. La Biblia dice que fue tanto lo que se extendió él hablando, porque la gente estaba sedienta por el conocimiento que salía de sus labios y del poder que Dios revelaba a través de su vida, que llegó un momento dado en que Jesús literalmente estaba tan y tan cansado que los mismos apóstoles lo tuvieron que alar y literalmente acostarlo en el barco porque Jesús no podía. Así que usted se podrá imaginar la demanda de unción que había sobre la vida de ¿quién? De Jesús. Entonces la palabra de Dios nos da a nosotros este relato que lo encontramos en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41. Este pasaje que yo lo he escuchado tantas veces
Y creo que va a ser la primera vez que hablo de esto. Lamentablemente no como lo quisiera hablar, pero aquí vamos. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y dice la Biblia que luego de Jesús haber hecho todo esto, haber sanado, haber liberado a tantas personas, ese mismo día llegó el atardecer y le dice a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado del lago. Y tú sabes todas las cosas que yo he escuchado, pasemos al otro lado. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Porque cuando Jesús te dice que pase al otro lado es porque algo te está esperando allá. Pero descubrí algo poderoso. La expresión pasemos al otro lado no se refiere a ir de un punto a otro punto. Jesús lo que les estaba diciendo a ellos era, luego de ustedes haber escuchado esto, ahora les toca a ustedes en su mente llevarla de un punto a otro para que en ustedes se pueda producir arrepentimiento. Pasemos al otro lado no quiere decir que yo me voy a mover en una acción. Pasemos al otro lado quiere decir que yo voy a sacar mi mente de la condición en la que está para llevarla hasta otra condición en particular. Así que Jesús no está diciéndole algo a sus discípulos que sea algo extraño para ellos, extraño para nosotros cuando leemos textualmente o literalmente. Pero Jesús lo que literalmente le está diciendo a ellos es, yo quiero que ustedes lleven su mente de un estado a otro. Yo quiero que usted se ponga por un momento ahí a imaginárselo. Así que yo me imagino a los apóstoles agarrando a Jesús. Jesús está enmonguillado así. Lo van a meter en la barca. Y antes de que se quede dormido, porque Jesús se cansaba, ¿sabe? Jesús se cansaba. Entonces, antes de que se quedara dormido, le dice a ellos, pasemos al otro lado. Yo quiero que usted se ponga en la posición de aquellos 12 apóstoles. La Biblia dice, otros evangelistas dicen que no era solamente esa barca, habían otras barcas también con Jesús, porque Jesús tenía su fan club, ¿ve? La gente lo seguía, la gente lo admiraba y querían estar donde Jesús estaba. Físicamente, la distancia de donde estaba Jesús hacia donde iba Jesús, que era el otro extremo del lago, eran 21 kilómetros. Así que yo quiero que usted piense por un momento, si usted está allí en la barca y usted está con el pensamiento de un judío en aquel tiempo, luego de escuchar el mensaje de Jesús, luego de ver a Jesús en acción de una manera poderosa, antes de que se me quede dormido, el maestro me dice, asegúrate de cambiar tu mente. O sea, no me dice estoy cansado, no me dice va a pasar algo bueno, viene una promoción para tu vida. Es lo único que se encargó de decirle, ¿verdad? Estoy puertorriqueñizando la expresión para que usted me entienda. Asegúrense de que ustedes cambien su mente. Eso fue todo lo que Jesús le dijo. Y la Biblia dice que despidieron la multitud y lo llevaban consigo. Ahí lo está viendo para que ustedes se den cuenta de lo que le estoy diciendo. Se lo llevaron como estaba en la barca y había otras barcas con él. Versículo 37. Y de repente se levantó una gran tempestad de viento y las olas del lago caían dentro de la barca a tal cantidad que la barca se estaba hundiendo. Mi gente, las barcas no tenían motores como hoy en día. Aquello era a remo. No había otra. Y piense por un momento, ¿qué es lo que está pasando aquí? Un lago que por uso y costumbre no era usual que sucedieran las tormentas. Y cuando sucedían las tormentas, no estoy hablando de un mar. Se le llama mar, pero no es un mar. Es un lago. Pero tiene unas manifestaciones porque está a 200 metros bajo el nivel del mar, que cuando los vientos que están sobre él comienzan a fluir, comienzan a agitar el lago y producen olas. Ya mismo va a haber algo ahí que le voy a mostrar. Y de repente se levantó esta gran tempestad de viento y las olas del lago caían dentro de la barca en la cantidad que la barca se estaba hundiendo. Así que Jesús dice, bueno, tú dices que eres libre, ¿verdad? No hay problema. Yo me voy a encargar de permitir la tormenta perfecta en tu vida para que te puedas dar cuenta no de cómo habla otro, sino de cómo estás hablando tú mismo
y de qué realmente está controlando tu mente. La barca se está hundiendo y la Biblia dice que Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? ¿No te importa que estamos pereciendo? Mire la idea, mire la idea, mire la idea, mire la idea. Jesús está diciendo: ¿tú quieres saber cuán atado estás? Sencillo. Siempre piensa cuántas veces le has dicho a Dios que a Él no le importa lo que te pasa. Señor, si me ama, que hoy me den una palabra. Señor, si me ama, que hoy fulano, fulana venga de tal forma y me diga tal cosa, o que me den tal cosa. Recuerda bien que el proceso de liberación no es darse cuenta cómo esto está siendo liberado, es cómo tú eres liberado. ¿Y qué era lo que Jesús quería? Que nos diéramos cuenta de lo que estábamos, ¿qué? Hablando. O sea, ellos le están diciendo a Jesús: ¿a ti no te importa lo que nos está pasando? La pregunta es: ¿a ti te importa? Porque la pregunta no hay que hacérsela a Jesús. La pregunta hay que hacérsela a uno mismo. Y es que muchas veces nosotros los cristianos tenemos un evangelio tan artificial, en donde pensamos que todo nos va a ir bien. Y que, claro, tú eres cristiano, tú eres un hombre de oración, tú eres una mujer de oración, a ti no te puede llegar una tormenta. Lo mejor de todo es que las tormentas vienen de repente. ¿Y tú sabes qué? Que lo que quieren hacer es hundir la barca. No hundirte a ti, es hundir la barca en aquello que te sostiene, en aquello que confía. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Permite que tu barca se llene de las olas para que tu barca comience ¿a qué? A hundirse. Pero lo mejor de todo es, mi gente, Jesús está contigo en la barca. ¡Qué entusiasmo maravilloso! Maravilloso ese entusiasmo. Voy a repetir eso. Los dormidos despiertan. Los desentusiasmados se entusiasmarán. Entonces mira esa palabra que acabo de decir ahora. Pero de que te entusiasma, no sé. Si tú sientes que tu vida se está hundiendo, no es que a Dios no le importa. Es que a ti tenía que haberte importado algo a lo cual no le quisiste prestar atención. Y Jesús te dice: voy a permitir la tormenta, pero quiero que entiendas esto. Aún en la tormenta, yo estoy cerca de ti. Aún en la crisis, yo estoy al lado tuyo. Espérese un momento. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Asegúrense de que cambien su mente. ¿Qué pasó con ellos? No sé, parece como que no hubo mucho efecto. Jesús estaba dormido en la popa. Espera un momento. Hay una tormenta. ¿Alguien sabe lo que es una tormenta? ¿Ha visto una película usted? Si la Biblia dice que la barca se está hundiendo, se está mojando, lo mínimo que le tuvo que haber caído a Jesús fue agua. Lo mínimo que le tuvo que haber caído a Jesús era agua. ¿Y cómo es que Jesús no se despierta? Oído, que te estoy durmiendo para darte el palo. ¿Cómo es que Jesús no se despierta? Porque no es que Jesús está dormido, fue que tú dormiste a Jesús. Lo cansaste. ¿Con qué? Con tus situaciones. ¿Lo cansaste con qué? Con tus cosas. ¿Y Dios se cansa de mí? Isaías dice: ustedes me cansaron, ustedes me trajeron todos sus pecados y nunca me dieron gracia. Nunca me trajeron ni una caña aromática. ¿Tú sabes cómo lo dice Isaías? Isaías dice: ustedes me llenan el altar de moco y de lágrimas, pero no me llenan el altar de gratitud. Así que Jesús, haz esto por mí, Jesús, haz aquello por mí, Jesús, haz esto por mí. Pero lo bueno es que Jesús estaba en el lugar donde tenía que estar. ¿Jesús estaba en dónde?
en la popa. ¿Y qué es la popa? La popa es la parte trasera del barco o de la embarcación que en el tiempo en que Jesús está, contenía una almohada. Señores, mientras tú estás en la tormenta, Jesús está durmiendo. Y era no solamente una especie de almohada tipo cuadrado o rectangular, sino que servía también ese espacio para que la persona más importante o el huésped más importante o la persona más distinguida en la embarcación estuviese sentada ahí. ¿Por qué? Porque ese era un lugar para que la gente pudiese descansar. Como te mencioné, era un lugar de distinción para la persona más importante en la embarcación y en donde estaba justamente el timón. Allí estaba la persona que conducía el barco. Pero ¿cómo estaba el que conducía el barco? Dormido. Y tú sabes por qué Jesús se duerme, ¿verdad? Jesús se duerme porque usted y yo no nos hemos asegurado de cambiar nuestra mente. Así que, ¿qué es lo que está controlando aquella embarcación? Las olas. ¿Qué es lo que está controlando aquella embarcación? El viento. ¿Qué es lo que está controlando aquella embarcación? El desespero, las emociones, los impulsos, la queja, el cuestionamiento. La persona que se supone que dirija el barco está como durmiendo. Si hay algo que me interesa mucho de esta palabra popa, es que cuando usted la busca literalmente significa, mire esa última expresión, arribar hasta ponerse en la misma dirección en la que sopla el viento. O sea, Jesús le estaba diciendo a aquella gente, ustedes no están en la dirección. Por eso se crean las Nos fastidiamos con las canciones que alaban el sufrimiento, los dolores, los pesares. La tormenta viene con la única intención de que tu barca vaya ¿hacia dónde? Hacia la dirección en que está soplando el viento. ¡Qué desespero! Tiene que haber sido esto, pastor, ¿qué tiene que ver esto con liberación? Todo. ¿Y por qué todo, pastor? Porque mientras el liberador, el que yo acabo de ver sanar, el que yo acabo de ver libertar, está dormido porque le han dado una senda escarpiza. Está explotado hasta no más poder. No sabe qué más hacer. Repentinamente ahora está totalmente dormido. Pero yo quiero que mire a la persona que está a su lado y le va a decir, las olas pueden ser fuertes. Dígale, el viento puede hacer mucho ruido. Ay, Dios mío, Señor, dale ánimo a este pueblo para ver si por lo menos pueden hablar con un poquito más de entusiasmo. Vamos a decirlo otra vez. Dígale a la persona que está a su lado, las olas pueden ser fuertes. Diga, el viento puede hacer mucho ruido. Dígale, pero Jesús todavía sigue en tu barca. ¿Ven? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Asegúrense de que cambien su mente. Las tormentas son para que terminemos cambiando el pensamiento que decíamos que estaba bien, que nos resistíamos a cambiar, pero la tormenta te va a dirigir hacia donde sopla el viento. Pastor, ¿pero por qué sopla el viento? Porque eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que son dirigidos y nacidos del Espíritu. Porque justamente usted no puede entender la forma en que estas personas pueden dirigirse, pueden conducirse.
Por eso, voy a mi segundo principio en esta hora. Esto tiene que ver con mucha liberación en nuestra vida. A Dios sí le importa lo que te pasa. Por eso, Él se asegura de estar junto a ti en la tormenta. A Dios sí le importa. A Dios sí le interesa. A Dios sí le importa aquello que tú estás pasando. La pregunta es, ¿a ti te importa? Porque yo quiero que usted entienda esto. Y la pregunta puede sonar fuerte con lo que estoy diciendo, pero es una realidad. ¿A ti te importa salir de la tormenta? Porque si te importara salir de la tormenta, Jesús te dijo antes de que pasara la tormenta, asegúrate de cambiar de mente. Pasemos al otro lado. A Dios sí le importa. ¿Y por qué le importa? Quiero que vea un fenómeno que sucedió el año pasado, justamente en este mar de Galilea. Como le dije, suele suceder esto, pero no es usual. Hacía más de 200 o 300 años que no pasaba esto. Yo quiero que ustedes vean, esto es lo que dicen los estudiosos, que era lo que normalmente pasaba. Imagínate una embarcación aproximadamente como de algunos 20, 30 pies, que tiene como algunas 16, 18 personas en salchichá en la embarcación, y olas de este tamaño. Eso es el mar de Galilea. Le voy a dar para atrás. Míralo, míralo. O sea, de verdad que nosotros hemos sido bien irresponsables como predicadores. No los estoy incluyendo a ustedes, me estoy incluyendo a mí. Hemos sido sumamente irresponsables. Olas de ese tamaño veía Pedro. Y nos estoy diciendo, Pedro, que no dudaba. Pedro, que no creía. Que tú vayas caminando por el agua. O sea, sorprendente por demás que estás caminando por encima del agua. En ese mismo lago, no sé qué tenía el lago, que a Jesús le gustaba el lago. Y tú estás viendo olas de ese tamaño pasándote por el lado. Mire, hermano, Pedro camino, yo creo que la primera que yo hubiese sacado un pie, yo me ahogaba. Yo me desmayaba ahí mismo. Recógeme, Señor, porque imagínate. No, señores, miren eso, miren eso. O sea, eso es el malecón que aguanta la fuerza del oleaje. Imagínense las olas metiéndose. O sea, hello. Y Jesús no se despierta. Porque lo que despierta a Jesús es cuando cambies de mente. Y no es que a Jesús no le importa. Es que Jesús te devuelve la pregunta a ti. ¿A ti te importa? Porque si a ti te importara, tú te hubieses asegurado de hacer lo que yo te estoy diciendo. Cambia tu mente. Cambia tus pensamientos. Asegúrate de que tu mente sea un espacio ¿para qué? Para crecimiento. Qué interesante esto. Miren esto. Y se levanta Jesús. Porque le están diciendo, Jesús, a ti no te importa mi vida. Yo pensaba ayer, mientras estaba estudiando esto, y decía, yo creo que yo ese día hubiese renunciado a ser discípulo de Jesús. Le hablo en mi humanidad. Yo sé que ustedes son santos, ustedes caminan con Jesús todos los días. Pero yo no, yo lo dejo botado a cada rato. ¿Tú sabes lo que es que yo me voy a ahogar? Y la única persona que puede hacer que no me ahogue está. Pero él no duerme porque quiere dormir. Él duerme porque yo no quiero cambiar. Aleluya. ¿Y cuándo Dios va a responder? Cuando tú. Y Jesús
Que yo imagino a Jesús. Quiero que vea estas palabras, a ver si se le parecen a algo que ya vimos por ahí. Levantándose, reprendió al viento. Vean los detalles, vean los detalles. Jesús le habla. Sus palabras son la radiografía de lo que hay. Reprendió al viento y mirando al mar, le dijo. Jesús hace dos acciones. Le dice al viento que se calla, que se aquiete, y le dice al mar, tranquilízate. E inmediatamente el viento se tranquiliza, el mar guarda silencio y le sobrevino una intensa calma. Nosotros siempre hemos pensado que cuando luchamos contra los espíritus malignos, siempre estamos luchando contra ese demonio invisible, que yo no sé ni cómo es. Y Jesús te está diciendo, contra lo que luchas, tú lo conoces. Tú eres un pescador. Tú estás acostumbrado a esto. Tú sabes cómo ruge el viento. Tú sabes cómo son las tempestades. Tú eres pescador. Tú sabes de lo que estamos hablando. Ya tú sabes, ya tú conoces a este enemigo. Y Jesús te está diciendo, a ese enemigo se le vence con las mismas palabras que le dijo al hombre de la sinagoga. Cállate, enmudece. Estas fueron las mismas palabras que Jesús utiliza para hablarle a aquel hombre que tenía su mente controlada por un espíritu inmundo. Y Jesús le dijo a ellos, asegúrense de cambiar su mente. ¿Por qué quería que cambiaran su mente? Porque cambiar la mente es el punto de partida. Escuche mi gente, cambiar la mente es el punto de partida para que usted pueda ver un milagro. Señores, yo quiero que ustedes entiendan, los milagros no cambian a la gente. La gente, usted y yo olvidamos rápido, olvidamos fácil. Todo lo bueno lo olvidamos, lo malo lo recordamos, lo perpetuamos, lo celebramos, lo gritamos, pero lo malo, lo bueno lo olvidamos rápidamente. Jesús te está diciendo, háblale a eso que quiere controlar tu mente. Se puede llamar depresión, se puede llamar mentira, se puede llamar miedo, se puede llamar como se quiera llamar. Jesús te está diciendo, cuando yo tome el control, cuando yo esté en la popa, cuando tú me dejes a mí manejar tu vida, ¿sabes lo que va a pasar? Tú le vas a poder hablar a ese mar embravecido. Tú le vas a poder hablar a ese viento que quiere lo único que quiere es robar tu atención y le va a decir, cállate y no vuelvas a hablar. Eso es todo lo que necesitamos. Pero nosotros tenemos que asegurarnos de cambiar ¿de qué? Mente. ¿Quién pudiera decir, no, yo cambié y no vi nada? Imposible. Tu cambio despierta el poder de Dios en tu vida. Deja de quejarte que tu familia no se salva. Es que todavía no has cambiado. Si sigues haciendo los mismos chistes sucios con ellos, no va a pasar nada. Si sigues participando de las mismas cosas que ellos participan, no va a pasar nada. Pero tu cambio es lo que va a garantizar el poder de Dios en tu vida. Escucha bien, escucha bien. Cuando tú cambias, tus palabras ganan autoridad. Por eso, Satanás no le tiene miedo a la gente que habla lenguas. Satanás no le tiene miedo a la gente que ora. Satanás le tiene miedo a la gente que cambia su pensamiento, porque sabe que un pensamiento cambiado es una palabra autorizada.
Voy a repetirlo. Un pensamiento cambiado es una palabra autorizada. ¿Cómo cambió la mente? ¿Cómo cambió la mente? Porque la acción es totalmente ¿qué? Diferente. La palabra reprender en el griego es la palabra epitimao. Miren qué interesante. Y esa palabra significa literalmente sacar de tiempo, sacar de lugar y de orden. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Jesús lo que hizo fue cambiar. Él les dijo, asegúrense de cambiar su mente. Pero ellos todavía estaban con el pensamiento de que qué es lo que realmente está pasando. Y Jesús, al reprender, literalmente lo que hizo fue cambiar la temporada. Mi gente, una temporada no cambia porque alguien te lo profetiza. Una temporada cambia en tu vida porque tú cambiaste tus pensamientos. Y en el momento en que tú cambias tus pensamientos, ¿sabes lo que puede pasar? Que tus palabras van a ganar ¿qué? Autoridad. Y se van a sacar las cosas de ¿qué? De tiempo. Ya usted no va a vivir bajo condenación, ya usted no va a vivir bajo aflicción. Ya usted no va a vivir bajo esa persecución, ya usted no va a vivir bajo esa angustia. ¿Sabe lo que va a pasar? Que tus palabras se van a convertir literalmente en proyectiles en contra de aquello que te está amenazando, en contra de aquello que realmente te quiere destruir. Hay esperanza, mi gente. O sea, yo quiero que usted vea que por más difícil que se vea la cosa, salvo que la voluntad de Dios sea otra cosa, que muy pocas veces ha sido así, pero salvo que sea la voluntad de Dios otra cosa, cuando usted cambia, mi hermano, usted gana autoridad. Por eso se lo he dicho tantas veces, el que usted cambie hace que literalmente la torcedura que había en su generación sea que transformada, porque no es que estás cambiando tú, es que está cambiando toda tu generación contigo. Tú eres la puerta por la cual Dios va a obrar en tu familia y en tu generación. Lo voy a decir otra vez, a ver si por lo menos alguien dice amén y cambia de mente. O sea, yo te estoy diciendo, tú vas a hacer esa puerta por la cual Dios va a pasar. ¿Para qué? Para redimir, para cambiar, para transformar esa generación que por tanto tiempo usted está orando. Y usted dice, pero Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? El Señor te está diciendo, en la medida en que tú seas transformado, entonces yo me voy a encargar de transformar a tu generación. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Lo reprendió. Sacó del lugar lo que estaba dentro de la barca. Sacó de orden. Ya esto no es prioridad. Jesús le hace esta pregunta: ¿por qué están así de miedosos? A Jesús no le molesta el miedo nuestro, es que el miedo nos controle. Usted puede tener fe y tener miedo. Por eso el Señor le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué están así de miedosos? Lucas dice, entonces le digo, ¿dónde se quedó su fe? Y atemorizados se maravillaban diciendo unos a otros, ¿quién es este que le da órdenes incluso al viento y a las aguas y le obedecen? Y Jesús le continúa diciendo, dice Mateo, entonces temieron ¿cómo es que no tienen aún plena confianza? Entonces temieron con más grande temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este hombre que no solamente el viento, sino también el mar? ¿Le qué? ¿Te diste cuenta de la pregunta que hacen ellos? ¿Cuál es la pregunta que hacen ellos? ¿Quién es él con el que viaja?
con el que te relacionas, al que cargaste, pero no lo conoces. Lo que hace que yo pueda conocer a Jesús realmente es cuando yo cambio mis pensamientos. Continuar de la misma forma, continuar de la misma manera, no va a producir absolutamente nada. Por eso concluyo con esto diciéndole, cuando usted reprenda las voces extrañas, entonces usted podrá pasar. ¿A dónde? Al otro lado. Pero te va a tocar ¿a quién? A ti. Cuando usted reprenda, tiene que decirle que se callen, tiene que decirle que se enmudezca. Cuando reprendas, dice la palabra del Señor, que en el momento en que Jesús lo hace, entonces todo comienza a tener ¿qué? Sentido. Porque insisto, las palabras son una radiografía de lo que está pasando ¿qué? En la mente. Ya en la mente de Jesús, ya el viento, las aguas, las olas estaban totalmente ¿qué? Rendidas. ¿Cómo te ves en el día de hoy? ¿Cuál es la limitación que está en tu pensamiento? ¿Cuál es la limitación con la cual usted y yo todavía al día de hoy vivimos y la utilizamos como excusa para no hacer lo que Dios nos ordenó a nosotros hacer? No, Señor, si tú supieras que no cuento con el apoyo, no cuento con las finanzas, no cuento con esto. Usar todas esas limitaciones, ¿para qué? Esa limitación lo único que está haciendo es que tu barca se hunda. Y no es que a Dios no le importe, a Dios sí le importa. Él lo único que está buscando es que a ti te importe. Termino con esta pregunta. ¿Cómo usted sabe que a alguien le importa algo? Cualquiera puede responder, de todas las personas que están aquí. Una nada más. Una. Ajá, porque se interesa. ¿Cómo usted sabe que a alguien le importa algo? ¿Por qué qué? Porque lo cuida. La atención. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está la clave. ¿Cuál es la clave, pastor? Cuando a ti te importa algo, no es que meramente hace algo, es que tú haces algo diferente, algo que se nota. Es imposible que te importe y no pase nada. Y sigas de la misma manera y sigas de la misma forma. Y lo hagas de la misma forma y lo pienses de la misma forma y actúes de la misma. Pero me importa, a mí me importa, a mí me importa. No, es que cuando te importa, no es que solamente haces algo, es que lo que haces es diferente. E incluso quiero que te des cuenta que la gente se va a dar cuenta de lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque es totalmente distinto a lo que usted típicamente hacía o reaccionaba. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás actuando así? ¿Por qué te comportas de esa forma? Usted y yo no tenemos poder porque hacemos así. Y hacemos así. Yo he visto gente que baila flamenco y lo hace muy bien. Y no tiene nada de poder. No tiene nada que ver con eso. ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con el asunto de que cuando usted cambia su mente, sus palabras ganan ¿qué? Autoridad. Si cambias tu pensamiento en el día de hoy, uno nada más, mi hermano, uno nada más, activa el poder de Dios a favor tuyo. Solo un pensamiento. Proponte por lo menos alabar en el mensaje. Empieza con eso. Empieza con eso. Proponte por lo menos en el día de hoy cuando salgas de aquí, no tener una discusión con tu esposo o con tu esposa en el carro. Y si fuese más retante todavía, te quiero poner el reto más alto, que no discutas con él o con ella hoy. Ya, pastor, es que se te está hundiendo la barca, mi hermano. Proponte algo.
Porque cuando tú comienzas a cambiar el pensamiento, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Asegúrense de que cambien su pensamiento, de que cambien su mente. Asegúrense de que en ustedes se produzca arrepentimiento. Alguien que le dé un aplauso al Señor por su palabra.